Gracias. Bueno, pues bienvenidos de regreso. Estamos con nuestra tercera panelista. Tenemos el gusto de tener aquí a la doctora Gabriela Pérez Castresana. La doctora Gabriela es de nacionalidad venezolana, obtuvo el grado de licenciada y de maestra en biología y ecología, respectivamente, ambos por la Universidad Central de Venezuela, y el doctorado ya lo hizo en México, en la Benemérita Universidad de Puebla, en el área de ciencias ambientales, donde también obtuvo mención honorífica. La doctora en los últimos 8 años ha estudiado problemas de devastación social y de riesgos de salud derivados de contaminación ambiental, principalmente en una región central de México, de la que justamente nos va a estar platicando. Además de ser una investigadora académica, pues también ha publicado en artículos de divulgación, así como obviamente revistas científicas, y también es una activa colaboradora de asociaciones civiles que luchan por la justicia socioambiental y el saneamiento integral de territorios impactados por la contaminación derivada de la industrialización. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordina actualmente un proyecto del que va a estar tocando resultados, que es de gran envergadura y aborda el problema de enfermedades crónicas no transmisibles derivados de este tipo de problemas ambientales. Este proyecto está insertado dentro del Programa Nacional de Incidencia en Ciencia de Datos y Salud del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Actualmente la doctora Gabriel es académica de tiempo completo e investigadora en el Instituto de Investigación de Medio Ambiente Javier Gorostiza de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Leticia. Buenas tardes a todas y a todos. Pues primero quisiera dar las gracias, agradecer al CIMAD por esta invitación, pues este evento tan significativo que apoya y reconoce el trabajo que hacemos las mujeres en el campo de la ciencia de datos. Voy a compartir pantalla. Me avisan cuando ya se vea. Sí, ya se ve, no es de forma completa, no es en pantalla completa. Ok, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, muy bien, yo les voy a platicar sobre un estudio en ciencia de datos en salud pública ambiental que se está llevando a cabo en la actualidad, que estoy dirigiendo, que se centra en una problemática en una región que se conoce como región de emergencia sanitaria y ambiental, ubicada en el centro de México. En este proyecto participan diversas instituciones y es un proyecto pues, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Pues, ¿en qué consiste este proyecto de investigación? Pues de manera general se puede decir que es un estudio de ciencia de datos en salud ambiental. ¿Y qué es la salud ambiental? La salud ambiental se puede definir o se define como un área en la salud pública, dedicada a evaluar los riesgos y los daños en la salud por factores ambientales como por ejemplo la contaminación ambiental y la gestión de estos riesgos, ¿no? Entonces, un estudio de salud ambiental hay que tomar en cuenta que es un estudio, que son estudios o investigaciones de gran complejidad, ya que para entender la influencia del medio ambiente sobre la salud pública, pues se requiere recopilar, analizar una enorme cantidad de datos de diversas variables, ¿no? Y se necesita, por supuesto, la experticia de investigadores de diferentes disciplinas, como se indica aquí en el esquema, de toxicología, epidemiología, medicina, meteorología, sociología, ecología, etc. Entonces, bueno, aquí podemos observar en este esquema que es una investigación, esta investigación busca estudiar la situación de salud ambiental en una región de emergencia sanitaria ambiental en el centro de México, aquí lo vemos en la imagen satelital, a partir del análisis de grandes volúmenes de datos multivariados, esto con el propósito de generar información, de ampliar el conocimiento, para finalmente proponer estrategias de prevención y mitigación del riesgo en la salud por factores ambientales. ¿Qué son las RESA? ¿Qué son estas regiones o cómo se define esta región de emergencia sanitaria y ambiental? Pues son regiones muy contaminadas por agentes tóxicos,
en las cuales se ha producido un fuerte deterioro de la calidad ambiental debido a la superposición de procesos contaminantes relacionados con el crecimiento industrial urbano y la agroindustria. Entonces, aquí podemos observar nuestra resa, que se conoce como la cuenca del Alto Toyac. Veamos que abarca parte del territorio de Tlaxcala y parte del estado de Puebla. Dentro de esta región, se encuentra el área metropolitana, la cuarta área metropolitana más poblada del país, donde, digamos, se siente una población de aproximadamente 4 millones de habitantes. Esta región, en la cuenca del Alto Toyac, presenta un estado de devastación ambiental crítico severo. Aquí podemos observar algunas imágenes satelitales pues, que nos los muestran. Fíjense, esto es una montaña, esta es la Malinche. Prácticamente no quedan bosques, que esta área de verde oscuro, los bosques prácticamente cubren menos del 15% de toda la región. Los principales ríos de la cuenca se encuentran severamente contaminados, ya que ellos pues, se han convertido en el drenaje de las 20.000 industrias aproximadamente que hay allí y de los municipios. Como se puede apreciar en estas imágenes, pues el crecimiento de las ciudades y el crecimiento urbano ha sido desordenado, acelerado, y no ha, digamos, que este proceso de transformación y crecimiento no ha seguido, digamos, planeación alguna, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Aquí podemos observar que en la región, en el territorio, se pueden encontrar en un mismo espacio parques industriales, centros poblados, zonas de cultivos, lo cual evidentemente pues representa un riesgo para la salud de las poblaciones que están establecidas, ¿no?, en estas adyacencias. Cabe señalar que también el agua de estos ríos se utiliza para el riego de cultivos de amplias extensiones en zonas más bajas de la cuenca. Muy bien. En cuanto al origen y relevancia de la propuesta de investigación, es preciso mencionar que este proyecto se construyó en respuesta a las necesidades manifestadas por las comunidades organizadas de Puebla y Tlaxcala. Esto lo manifestaron en su propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca de la Toyac-Zahualpan, ¿no? Estas comunidades, estos grupos civiles organizados han luchado por más de 20 años para visibilizar esta problemática y exigir el cumplimiento de los derechos humanos, del derecho humano a un ambiente sano y a la salud. Y a pesar de todos estos años de lucha y de las diversas evidencias científicas que indican que evidentemente pues ciertamente existe un riesgo en la salud debido a la gran cantidad de contaminantes, a la fecha antes de esta investigación no se habían realizado estudios que permitieran realizar un levantamiento de información con respecto a las enfermedades crónicas prevalentes y su relación con factores de riesgo ambiental. Muy bien. Entonces, el objetivo general del proyecto de la investigación es estudiar la situación de salud en una región de emergencia sanitaria y ambiental del centro de México, con base en el estudio de las enfermedades crónicas no transmisibles y su relación con factores ambientales, y también considerando la atención sanitaria. Pues el propósito de esto es, pues, de esta investigación o de esta información que se está levantando, es contar con elementos básicos esenciales para el establecimiento de medidas de prevención y atención de las enfermedades prevalentes a través de un enfoque sistémico e integrativo, y gracias al trabajo inter, multi y transdisciplinario entre miembros de la comunidad científica, institutos públicos de salud, el sector privado y la sociedad civil organizada. Muy bien, en cuanto a la metodología, las enfermedades crónicas no transmisibles se estudiaron con base en 3 parámetros o índices, ¿no?, los cuales se indican aquí: la tasa de mortalidad, la incidencia acumulada y la prevalencia de enfermedades. Los datos se extrajeron para el cálculo de la mortalidad y la incidencia acumulada
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Y los datos para el cálculo de la prevalencia se obtuvieron a través de un censo que se llevó a cabo en todo el territorio en el 2020. Se está haciendo, digamos, el análisis de la mortalidad y la incidencia acumulada. Para este análisis estamos considerando una serie de tiempo de, pues de 20 años, un periodo de 20 años. Es preciso señalar que el cálculo, digamos, o el análisis de las enfermedades crónicas con base en estos parámetros se está llevando a cabo de manera discriminada por grupos de edades, por sexos y en cada uno de los diferentes municipios de la cuenca, que ya vamos a ver más adelante. También se obtuvo información, datos de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, que también permiten complementar la información de prevalencia. En este estudio estamos considerando un total, o se están integrando un total de 587 enfermedades distribuidas en 14 grupos de enfermedades no transmisibles, de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en la primera fase se hizo, digamos, un análisis descriptivo, considerando todos estos 14 grupos de enfermedades, pero ya en la siguiente fase los análisis se hicieron, se concentraron en 3 enfermedades, como lo son la insuficiencia renal crónica, la leucemia linfoide y las malformaciones congénitas. Esto, digamos, con la idea o con la intención de profundizar en cuanto a los factores de riesgo, ¿no? Los factores ambientales de riesgo. Muy bien. El estudio de las enfermedades crónicas no transmisibles se llevó a cabo tanto en una escala temporal como en una escala espacial, como mencioné anteriormente, considerando los diferentes grupos de edades y sexos. En cuanto a la escala espacial, podemos observar aquí en las figuras que se establecieron diferentes criterios para hacer estas comparaciones en el espacio. Podemos aquí notar que se hicieron comparaciones, por ejemplo, en cuanto a la situación de salud entre las entidades, Tlaxcala y Puebla, también a nivel de microcuencas dentro de esta región de la cuenca del Alto Toyac. Aquí se pueden apreciar que se identificaron 7 microcuencas y también se hicieron comparaciones a nivel de los municipios, que en total estamos considerando 67 municipios, y también a nivel de la localidad. Entonces, la idea de estos análisis, tanto en el tiempo como en el espacio, pues es la identificación de patrones, qué es lo que queremos responder o qué es lo que queremos saber, por ejemplo, y aquí se los coloco, bueno, cuáles son las principales enfermedades crónicas no transmisibles presentes en la población, saber si la situación se ha agravado en el tiempo, en qué parte del territorio la situación es más crítica, si existe relación entre las enfermedades crónicas no transmisibles y la calidad ambiental. Y bueno, para esto se han llevado a cabo diversos análisis estadísticos descriptivos, así como diferencia aplicando pruebas no paramétricas principalmente, y se han construido diversos tipos de gráficos y mapas para la visualización de la información. Aquí tenemos algunos ejemplos, o sea, se han realizado análisis de conglomerados, series de tiempo, diagramas de barra, de caja y bigote, análisis de componentes principales, se ha representado cartográficamente, digamos, la situación de salud. Y bueno, toda la información o todos los datos de mortalidad, incidencia acumulada y prevalencia fueron, digamos, almacenados, fueron almacenados en plataformas web para la visualización y transferencia de información entre los integrantes del equipo de investigación. También se crearon plataformas para presentar los resultados de las distintas pruebas estadísticas aplicadas. En cuanto a los factores socioambientales, los datos fueron extraídos de diferentes plataformas institucionales, tanto nacionales como internacionales. Aquí podemos observar algunas de ellas, y se crearon 3 matrices, fundamentalmente una matriz que tiene que ver con la calidad ambiental, en la cual se incluyen 211 variables, agrupadas o discriminadas de acuerdo a los compartimentos ambientales, agua, aire y suelo. Y en cuanto a la matriz de vulnerabilidad, se incluyen 107 variables que se distribuyen en 6 dimensiones de vulnerabilidad, las cuales se indican en esta parte.
Entonces, para la caracterización ambiental de la cuenca, pues se han construido más de 100 mapas y se han realizado también distintos tipos de gráficos. Y, por ejemplo, mapas de usos de suelo, calidad del agua, calidad del aire, patrones de viento, la localización de fábricas por giros y tamaños, características biofísicas, otros aspectos. Y también se han utilizado estos mapas, por supuesto, como herramienta de análisis. Bueno, aquí algunos de los mapas. Este es un mapa de viento, aquí de localización de industria, de dispersión de contaminantes, digamos, intercalado con el patrón de vientos, de contaminación de ríos. Y los datos para el diagnóstico de la atención sanitaria, para poder determinar las capacidades que tienen estos centros públicos de salud para la atención de las principales enfermedades. Estos datos se obtuvieron de 3 repositorios de la Secretaría de Salud, como se indica acá, y con esta información se pudieron llevar a cabo, bueno, se están haciendo, es importante mencionar que esto, digamos, en esto estamos trabajando actualmente, se han realizado una serie de análisis exploratorios en términos de la infraestructura de salud, y se han calculado diversos índices que nos permiten hacer esa caracterización o diagnóstico de los establecimientos, ¿no? Y de igual forma se han construido diversas gráficas y herramientas para la visualización. Bueno, se utiliza el RStudio como lenguaje de programación y también se han aplicado se han utilizado diversas aplicaciones en ArcGIS para la captura, edición, análisis, tratamiento y diseño de la información geográfica. También se utiliza el XNSTAP y el Google Earth, y se cuenta con el apoyo de los investigadores del Centro de Investigaciones en Matemática para estos análisis estadísticos y matemáticos. Quiero detenerme en esta sección para explicar muy brevemente algunas de las dificultades que se han presentado en este estudio, en esta investigación de salud mental y las estrategias que se han aplicado. Como mencioné al inicio de la presentación, comprender la influencia del medio ambiente en la salud pública pues no es una tarea fácil. Y se necesita recopilar y analizar una enorme cantidad de datos de múltiples variables, como vemos aquí, por ejemplo, contaminación de suelos, distintos contaminantes que se descargan en los suelos, en el agua, en el aire, los diferentes tipos de industria, etc. Y bueno, esto sin duda representa todo un desafío en México, considerando que la información está dispersa, incompleta y que no se puede acceder fácilmente a los datos. Entonces, un ejemplo en cuanto a la caracterización ambiental, las dificultades que se presentan para hacer una caracterización ambiental del territorio. Como vemos aquí en esta figura, en la cuenca del Alto Toyac existen o hay 7 estaciones de monitoreo atmosférico. Entonces podemos ver, estas son, como les dije, en la metodología, estas son a nivel, por ejemplo, en esta comparación se hacen a nivel de microcuencas, que por ejemplo la microcuenca 3, en la microcuenca 3 no hay una estación de monitoreo, tampoco en la 7, y en la 6, donde se encuentran importantes parques industriales, tampoco hay una estación de monitoreo. Entonces, hay pocas estaciones de monitoreo en la cuenca y, digamos, no están distribuidas homogéneamente en todo el territorio, ¿no? Prácticamente todas están distribuidas en el área metropolitana de Puebla. Por otro lado, los registros de contaminantes que realizan estas estaciones, lo podemos ver aquí en la gráfica de mosaico de la derecha, pues son incompletos, hay ausencia de datos para algunos contaminantes. Lo podemos ver, por ejemplo, aquí se indican cada una de las estaciones, cada celda representa un registro de la concentración de contaminante en el día para las diferentes semanas del año, y podemos observar aquí, por las celdas en blanco, que existe una pues gran cantidad, una falta de datos, y en muchos casos hasta más de 75%, ¿no? Aquí ni siquiera pues hay registro para el contaminante en esta estación de la microcuenca 2. Bueno, de igual forma se necesita en estos estudios de salud mental, los datos de viento son fundamentales porque estos inciden en la distribución de contaminantes, ¿no? Entonces, estos datos de calidad ambiental se obtuvieron a través del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, pero este sistema no incluye datos de viento.
Los datos de viento se encuentran en otra plataforma, en esta que coloco aquí, en las estaciones meteorológicas automáticas, bajo la responsabilidad de la Coragua, pero esta información se integra para las últimas 24, 7, 90 días y necesitamos pues conocer el patrón de vientos en un ciclo anual para poder, digamos, hacer inferencias con respecto a la dispersión de contaminantes en el territorio. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pudimos obtener esta información de la Agencia Espacial Europea, los datos específicamente, por ejemplo, para algunos contaminantes, como el caso del formaldehído, también el dióxido de nitrógeno, y se obtuvo de la NASA la información del viento a diferentes alturas de la superficie del suelo, ¿no? Del 2, 10, 50 metros. Y esto nos permitió entonces conocer la dinámica atmosférica en nuestro territorio. Bueno, otro ejemplo que tiene que ver con el acceso a la información de salud y el tipo de datos, pues bueno, los datos de los nuevos casos de enfermedades en la población en México se integran en el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, en el SUIVE. Y estos datos, digamos, no son datos abiertos, solamente pueden tener acceso a ellos personal de salud, de manera que pues establecimos un acuerdo de colaboración con las jurisdicciones sanitarias número 5 y 6 de Puebla para, digamos, la transferencia de información, ¿no? Entonces, bueno, digamos, en caso de no tener el apoyo es imposible tener la posibilidad de o acceder a esta información. Actualmente en este Sistema Único de Información se registran 114 enfermedades que son las consideradas, digamos, más relevantes del estado de salud de la población. Sin embargo, la enfermedad renal y la leucemia no están sujetas a vigilancia epidemiológica, ¿no? Y ya veremos más adelante que son las principales causas de muerte son las principales causas de muerte en el territorio. Por otro lado, la información que se registra en este sistema no favorece los estudios en epidemiología ambiental, porque, por ejemplo, no se incluyen las localidades de residencia del enfermo. Esto es muy importante, ¿no? Si vamos a estudiar, digamos, la exposición de contaminantes y el riesgo derivado de eso, necesitamos saber el lugar de residencia del enfermo. Y tampoco en este sistema se integra información de factores ambientales, como por ejemplo datos de contaminación del aire, riesgo laboral, etc. Por otro lado, también en nuestra investigación se presentó una dificultad para la identificación de patrones consistentes a nivel espacial, y esto tiene que ver con la alta variabilidad en los registros de mortalidad, como vemos aquí, la alta variabilidad en los registros de mortalidad y de incidencia de enfermedades crónicas en el tiempo, ¿no? Y lo que dificulta, por supuesto, la selección de un indicador que nos permita hacer comparaciones entre los diferentes municipios de la cuenca. Pero para esto, bueno, se estableció la estrategia de crear un índice de mortalidad que retratara, pues, esa situación de mortalidad considerando 6 variables. Y aquí podemos observar entonces ya, digamos, la representación cartográfica de este índice de mortalidad, donde podemos apreciar dónde la situación, pues, es más crítica. Esto se hizo considerando las diferentes enfermedades y pues en esta fase nos concentramos en el grupo de jóvenes y adolescentes por ser los, digamos, principalmente afectados. Muy bien. En cuanto a los resultados, voy a proporcionar de manera muy general algunos de los resultados, porque bueno, es un proyecto enorme, ¿no? Pero bueno, los resultados de la primera etapa del proyecto indican que en la cuenca del Alto Atoyac existe una problemática de salud, la cual se manifiesta a través de altos valores de mortalidad, particularmente por algunas de las enfermedades crónicas no transmisibles, así como por las tendencias registradas en el tiempo. Entonces, la mortalidad, cuando observamos los patrones, concluimos que la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles se ha incrementado de manera significativa en el tiempo para 9 grupos causas del total de las 13 enfermedades, grupos causas considerados. Y las enfermedades crónicas no transmisibles son las responsables del 76% del total de muertos en la cuenca. Bueno, aquí
proporciona información en cuanto a las principales causas de mortalidad de acuerdo a los grupos etarios. El patrón de muerte o de mortalidad varía en cada uno de estos grupos. Por supuesto, las enfermedades metabólicas nutricionales cobran una mayor importancia en términos de las defunciones en las etapas o las edades más avanzadas, mientras que las enfermedades cancerígenas o malformaciones tienen una mayor representación en términos de las muertes en las primeras edades. Y aquí es importante ver que, por ejemplo, en el grupo de la adolescencia y los jóvenes, las enfermedades del sistema genitourinario tienen una mayor representación, que son estas, en relación a las otras edades, ¿no? Dentro de, digamos, una mayor representación en relación a lo que se observa para las otras edades. Entonces vemos que, por ejemplo, la leucemia linfoide y la insuficiencia renal crónica pues figura entre las principales causas de muerte en estos primeros grupos de edad. Y también pues, identificamos que la población masculina es la que se ha visto más afectada por las enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente los jóvenes, y además de registrarse tasas de mortalidad estadísticamente superiores en hombres, para una gran variedad de enfermedades, las tasas han experimentado un incremento significativo en los últimos años. Aquí podemos observar que se compara el patrón de muertes entre mujer y hombre en los diferentes grupos etarios, y el asterisco indica que pues, las tasas registradas para esos grupos de enfermedades son o fueron estadísticamente superiores en hombres que en mujeres, particularmente en jóvenes y en adolescencia. Bueno, aquí me detengo para comentar que la enfermedad renal crónica constituye un problema de salud pública en México. Cuando comparamos, bueno, al observar, por ejemplo, este mapa, notamos que México figura entre los países a nivel mundial que tienen las mayores tasas de mortalidad por enfermedad renal, y si comparamos aquí se hace la comparación de la tendencia en el tiempo de las tasas de mortalidad de acuerdo a diferentes grupos de edades. Observamos que la tendencia en México, vean aquí el número, es muy superior a la tendencia a nivel global, que es 2.5, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, 2.5 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que en México es de 8. Y cuando analizamos la situación, por ejemplo, en Puebla y Tlaxcala, observamos que es la situación mucho más grave. Se registran hasta valores de 10 en Puebla y hasta valores de 15 en Tlaxcala. Bueno, nosotros en el estudio entonces observamos, digamos, esa misma tendencia. Cuando hicimos el análisis de la enfermedad renal para adolescentes y jóvenes, observamos que hay una tendencia de tasas mayores, en este caso estamos hablando ya del índice que se calculó, una tendencia de mayores valores en el territorio de Tlaxcala, y que de igual forma, como ya había mencionado antes, la situación aparentemente es más crítica para el grupo, para los hombres, ¿no? Para la población masculina. Cuando comparamos los patrones geográficos en cuanto a los índices, observamos que los jóvenes, la situación de renal en jóvenes aparentemente es mucho más grave por la, digamos, la distribución del índice de valores altos a lo largo de toda la cuenca. Y podemos identificar ciertas zonas, principalmente hacia el norte de la cuenca, que presentan una situación más crítica. En cuanto, bueno, en general en cuanto al cáncer, es importante mencionar que la mortalidad por cáncer se registra en la cuenca, se registran valores en adolescentes hasta 6 veces mayor que el promedio nacional. El promedio nacional son 6.88 por 100.000 habitantes, y en algunos municipios se registran valores hasta de 55 por 100.000 habitantes, ¿no? A diferencia de la enfermedad renal, la leucemia linfoide registra índices mayores más bien en tierras, en el territorio poblano, como podemos observar aquí, pero los hombres nuevamente aparentemente son los más afectados por esta enfermedad. Pues bueno, en cuanto a la caracterización de la cuenca, como les dije, llevamos a cabo, se realizaron diversas gráficas y análisis, y aquí podemos observar, fíjense, aquí tenemos las microcuencas en el mapa indicadas,
que la mayor cantidad de contaminantes se emiten en la microcuenca 1, 4 y 6. Estos son contaminados que las industrias emiten al aire, y podemos apreciar las diferencias en cuanto a la composición con base en estos diferentes compuestos de sustancias tóxicas, ¿no? En estas microcuencas se encuentran distribuidos los parques industriales más importantes, digamos que contienen industrias de gran tamaño. Entonces, bueno, aquí lo bueno de estos análisis es que podemos observar que, por ejemplo, en la microcuenca 6, que está por acá, se registran valores relativamente altos de cloruro de vinilo, de dioxinas, que son compuestos cancerígenos. Y bueno, en cada una de esas cuencas podemos hacer una identificación de los contaminantes que se están emitiendo. Bueno, en cuanto a la calidad del aire, observamos que la calidad del aire de esta zona, de la zona 1 y 2 del noreste de Tlaxcala, de la cuenca, perdón, se encuentra, digamos, la calidad más deteriorada, empobrecida, y lo podemos ver a partir de estos valores, a través de estos valores que son contaminantes criterios, ¿no? Que nos permiten hacer esa comparación. Y probablemente estos valores aquí en esta sección, o en este periodo que corresponde a la época cálida seca, se deba a, como podemos ver aquí en estos mapas, digamos, el viento, ¿no? El cambio en la dirección del viento de intensidad. O sea, es en la época cálida seca donde se incrementan los vientos, y como vemos aquí, el viento va del sur hacia el norte. Entonces, es probable que muchos de los contaminantes que se estén emitiendo en esta zona donde se encuentran estos puntos negros son las industrias, que se estén generando en esta zona industrial, pues se estén desplazando hacia el norte de la cuenca. Bueno, de igual forma aquí podemos observar que en estos mapas se representa la calidad del agua de los ríos por los puntos rojos. Los puntos rojos indican que los ríos prácticamente están todos contaminados en cuanto a la calidad de agua, en cuanto a este parámetro que estima la Red Nacional de Monitoreo de la Conagua, que es el semáforo de calidad del agua. Y en cuanto a los niveles de toxicidad, digamos que las aguas más tóxicas se encuentran en lo que es la zona urbana de Puebla y en la zona de la microcuenca 6, donde se encuentran importantes parques industriales, ¿no? Bueno, se han realizado una gran cantidad de análisis multivariados enfocados, como les dije, en 3 grupos de edades y en 3 enfermedades. O sea, nos estamos en esta etapa enfocando en la insuficiencia renal crónica, en las malformaciones congénitas, en la leucemia linfoide, solamente en estos 2 grupos. Bueno, 3, porque las malformaciones las estamos considerando para los niños, ¿no? Y bueno, para la búsqueda de los factores ambientales de mayor peso en la explicación de los patrones de mortalidad en el territorio, se han realizado una serie de comparaciones con base en diferentes criterios. Por ejemplo, se han hecho comparaciones entre los índices de mortalidad, de incidencia de enfermedades, etcétera, en cuanto a municipios industrializados versus municipios no industrializados, y bueno, diferentes tipos de comparaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí algunas de los análisis a partir de los cuales se ha extraído información importante. En este caso, por ejemplo, en este análisis de componentes principales, lo que se está, digamos, visualizando es los índices de estas enfermedades, en este caso para el grupo de los jóvenes, y su asociación por ejemplo, la densidad o la cantidad de industrias de tamaño mediano y tamaño grande que hay en las diferentes microcuencas. Entonces observamos aquí que en la microcuenca 4 y 6, es decir, en estas, se registran los índices de mortalidad por leucemia linfoide más altos, y en estas microcuencas existe una alta densidad de industrias, por ejemplo, de productos plásticos, de PVC, de asfaltos, de productos químicos, industrias de papel, cartón, etc. Y bueno, hay muchas evidencias, muchos artículos publicados donde mencionan que efectivamente se reportan casos o se registran casos de leucemia
en áreas donde, digamos, se han establecido industrias de plástico, de PVC, de papel, petróleo, etcétera. Bueno, en esta gráfica de análisis componente, en este análisis de componentes principales, podemos aquí apreciar pues, el índice de estas dos enfermedades para los jóvenes, pero en relación a los contaminantes que las industrias emiten al agua. Entonces, podemos observar que el índice de enfermedad renal, en este caso, se registran valores relativamente altos en estas microcuencas, y existe digamos, en estas microcuencas también existen o se detectan valores relativamente altos de metales pesados como arsénico, como cromo, como mercurio, y bueno, y hay una gran cantidad de información en donde se evidencia, de investigaciones, de estudios que evidencian que la exposición crónica a metales pesados pues incide o representa un factor de riesgo para enfermedades renales. Bueno, aquí digamos, lo que se puede visualizar es la enfermedad en relación a los distintos contaminantes que se emiten al aire. Y bueno, aquí podemos observar que, por ejemplo, el cloruro vinilo, que es un compuesto cancerígeno, al igual que, por ejemplo, otros como los compuestos orgánicos persistentes y las dioxinas, se presentan o se emiten en altos valores en la microcuenca 6, donde está justamente ubicadas las petroquímicas y diversas industrias automotrices y textiles, y esto pues se asocia con, digamos, un alto valor de la leucemia linfóide, ¿no? Bueno, esto es, como le dije, es una investigación que está en curso, y esto es una mínima, digamos, muestra de algunos de los análisis que se han realizado para estudiar la situación de salud en la región de emergencia ambiental de la cuenca del Alto Toyac, y para poder, digamos, también identificar los factores ambientales que tienen más peso en la explicación de los patrones. Actualmente nosotros nos encontramos trabajando dentro de las actividades que se desarrollan. Estamos desarrollando un sistema de información geográfica como estrategia para la divulgación y transferencia de la información generada en este proyecto. Este sistema de información geográfico se va, digamos, a alojar en la plataforma web del Observatorio Ambiental del Instituto de Investigaciones de Medio Ambiente de la Ibero Puebla, y la idea es, bueno, no solamente, digamos, dar a conocer la situación de la región donde nosotros vivimos, sino también posibilitar que se continúen con las investigacionnes, o sea, que otros investigadores puedan descargar los datos de esta plataforma. También, como les había comentado, nos encontramos justamente realizando el diagnóstico de los centros de salud para atender las enfermedades crónicas no transmisibles principales, digamos, enfocándonos en estas enfermedades que se asocian a factores ambientales, ¿no? como la renal, como el cáncer. Y bueno, se está trabajando en un modelo matemático de riesgo en la salud para jóvenes y adolescentes, considerando la leucemia linfoides y la insuficiencia renal crónica a nivel municipal. La idea de la creación de este modelo, a partir de, considerando dentro del modelo, digamos, elementos o variables que tienen que ver con la vulnerabilidad de la población, con la exposición y con los peligros, la idea de la creación de este modelo es poder identificar en qué parte del territorio se presenta la situación más crítica, la población se encuentra en mayor riesgo, a fin de priorizar las necesidades de atención a nivel municipal, y que se puedan entonces desarrollar estrategias para la gestión correctiva, es decir, de la gestión y la reducción de los riesgos existentes, así como de la gestión de los riesgos, digamos, a largo plazo, a futuro, pues a favor del bienestar y la salud de la población. Y bueno, ya para cerrar, dejándome al tiempo,
en la última lámina, a modo de reflexión. Bueno, es importante comentar que los estudios en ciencia de datos en salud mental son una necesidad, ¿no? Una necesidad en el país, en muchas partes del mundo, tomando en cuenta pues, que estos territorios enfrentan una crisis ambiental severa, ¿no? Que enfrentan la peor crisis ambiental de su historia, debido a la emisión de sustancias altamente tóxicas al ambiente y a la degradación de los ecosistemas. Por lo que, por supuesto, los riesgos sanitarios por factores ambientales se han incrementado y se han agregado también nuevos riesgos. Entonces, es urgente pues, incrementar las capacidades para la investigación en el área y desarrollar técnicas y herramientas para el análisis de datos en el área de salud mental, tomando en cuenta su complejidad. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias y pues estoy abierta a responder cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Está muy interesante, es realmente relevante tu tema de investigación. Tenemos algunas preguntas. De esta forma dice, en este tema, ¿qué métodos estadísticos se usan para la relación de estas variables y si se tomó el estudio a partir de la base de datos en un lenguaje de programación? Sí, bueno, que sí, gracias. Son en realidad dos preguntas. La primera es como que preguntas sobre los métodos estadísticos y la otra pregunta sobre el lenguaje de programación. Sí, gracias, Leticia. Bueno, como mencioné, se aplicaron diversas técnicas y métodos estadísticos para el análisis de los datos. Como vimos, son datos de múltiples variables. Se llevaron a cabo análisis exploratorios multivariados como los que mostré, como el análisis de componentes principales. Se realizaron análisis también de correlaciones, análisis de conglomerados. O sea, se realizaron una serie de análisis, pero todavía no hemos finalizado. Es decir, todavía seguimos analizando, ¿no? Estamos hablando de que, como mencioné en la matriz ambiental, estamos hablando de más de 200 variables ambientales. Tratando de agrupar esas variables, como dije, en compartimentos ambientales y haciendo entonces esas asociaciones entre la salud y esas variables que pertenecen a cada, digamos, a cada dimensión, ¿no? Con respecto a lo del programa, estamos utilizando el R como programa, como lenguaje de programación. Somos muchos en el equipo de investigación, algunos saben programar, que son por supuesto los que están, digamos, como líderes en el área de la estadística y de la modelación, y hay otros que pronto no están, digamos, muy duchos en la programación y aplican, por ejemplo, o utilizan otro software como el XSLab, el de la extensión del Excel, ¿no? Muchas gracias. También alguien pregunta si puedes compartir la referencia para obtener los datos de Conagua. Claro, por supuesto. De todos modos, lo digo de una vez, ellos pueden ustedes conseguir esa información en la Red Nacional de Monitoreo de la Conagua. Allí están, digamos, las matrices. Creo que no tienen datos recientes y esa es otra de las, digamos, las problemáticas que nosotros hemos pues, detectado, que no siempre se tienen datos actualizados, sino que en el caso de la Conagua tenemos datos del 2019. También no hay, digamos, un registro en la Conagua de año tras año. Se tienen datos del 2012, se tienen datos del 2017 y datos del 2019. Lamentablemente esa es la información que se tiene, ¿no? Pero sí, con mucho gusto comparto el link. Hay varias preguntas más. Yo creo que nada más voy a compartir una más. En cuanto al estudio que se hizo, se realizó para esta área, pero también nos platicabas de que también se hizo para otras ciudades, para hacer un comparativo, ¿no? En el caso de la enfermedad renal, ¿hasta qué otros lugares se pudo hacer? No. El estudio se está realizando para la cuenca del Alto Atoyac. Estas comparaciones que hacemos, como les dije, por ejemplo, en esta cuenca del Alto Atoyac, abarca parte de 2 estados de México, de Tlaxcala y de Puebla. Pero no se hizo, esta investigación no se llevó a cabo en otros estados del territorio nacional.
Ok, y entonces la incidencia, el incremento de la incidencia de la enfermedad se hace en comparación con alguna, con alguna cantidad nacional. Ok, importante aquí, como mencioné en la presentación, no es posible obtener datos o hacer el cálculo de incidencia de enfermedad renal porque en el sistema de vigilancia epidemiológica la enfermedad renal no se registra. Entonces, no se tiene información de incidencia de enfermedad renal. Lo que se tiene es información de la tasa de mortalidad por enfermedad renal. Y esa información se obtuvo del Instituto Nacional de Geografía del INEGI y esa información pues está para todo el país. Es decir, uno puede hacer las comparaciones en cuanto a las tasas de mortalidad para todo el país. Ok, muchas gracias. Te digo, hay más preguntas, pero los invitamos a que asistan al network. Gracias, Gracias, Gabriela. gracias, gracias.